Bueno, el Grupo Escultórico del Canto al Trabajo fue encargado por la Municipalidad de Buenos Aires en 1907, después que Urrutia presentara una maqueta con una obra que se llamaba en ese momento El Triunfo del Trabajo, que está constituida por tres figuras que arrastraban un arado, donde había una mujer sentada amamantando y adelante había una figura que portaba un paño. El contexto en que fue encargada esta obra fue un contexto de gran inmigración en Argentina en ese momento, con lo cual se decidió crear espacios de urbanización y socialización de ese aumento demográfico que tenía la ciudad. Por recomendación de los higienistas, para evitar el hacinamiento, se crearon grandes paseos y parques que estaban a cargo del arquitecto Carlos Tais. En ese contexto se formó una comisión de obras de arte, en las cuales estaban entre otros Schiaffino y Ernesto de la Cárcova, que se ocupaba de la adquisición de obras para los espacios públicos. En ese contexto fue encargado el Canto al Trabajo. Se buscaba a través de todas estas obras crear como una especie de docencia hacia las generaciones de inmigrantes para tratar de unificar una identidad nacional y inculcar ciertos valores. Urrutia, una vez que le encargó la obra, va a París y empieza a trabajar. Firma un contrato para que la obra sea hecha en mármol. Urrutia en París empieza a trabajar sobre la obra y empieza a modificar la cantidad de figuras que llevaría el grupo escultórico. De las primeras figuras pasó a 14 finales. En ese momento tenemos que pensar que estaba en 1907, 10, en un contexto de la Belle Époque, porque me interesa a mí de la obra especialmente es que atravesó toda la Belle Époque hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya que Urrutia finalmente pudo entregar la obra en 1921 y con muchas dificultades debido a la guerra, la falta de materiales, el aumento de esos materiales, la falta de mano de obra, todo eso fue demorando la entrega del proyecto. Con lo cual Urrutia iba trabajando por fragmentos, hacía torsos que mandaba a salones, expuso en Buenos Aires también un torso de Canto al Trabajo, de modo que el grupo escultórico no se conocía en conjunto, sino por partes y fotografías que Urrutia iba mandando de París o venía a Buenos Aires y las mostraba. Bueno, como dije anteriormente, fue entregada en 1921, estuvo casi un año en los depósitos de la aduana del Puerto de Buenos Aires y fue inaugurada el 10 de agosto de 1922 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Mientras Urrutia se encontraba trabajando en la obra, no solo modificó el número de figuras, sino también cambió el arado original por una piedra. Y el grupo escultórico terminó siendo constituido por 14 figuras, que está representado por 3 niños que se encuentran en la parte delantera, una mujer que está guiando a un hombre que ya ha liberado del yugo del trabajo. Detrás de esa figura hay 2 figuras masculinas que están tirando también de unas sogas de la piedra y otras 3 figuras que están sosteniendo un palo que es el que está por arrastrar la piedra. Hay 3 figuras femeninas que se encuentran como cooperando con los hombres que están haciendo el esfuerzo, porque Urrutia termina diciendo que el canto al trabajo en realidad es un canto a la mujer, que es la que acompaña nuestros esfuerzos y desvelos. A mí me gusta pensar que es solo una mujer la que está en el grupo escultórico y que es un principio de animación que Urrutia crea como una especie de una animación escultórica y que es la misma figura femenina que se va moviendo por la escultura. El canto al trabajo llegó a Buenos Aires en el año 1921 y allí estuvo en el puerto unos meses hasta que en agosto de 1922 se decide trasladarlo al Museo Nacional de Bellas Artes. En ese momento el Museo Nacional de Bellas Artes ocupaba la sede de lo que había sido el pabellón argentino en la exposición de París a fines del siglo XIX. Ese edificio de hierro y vidrio albergó desde 1910 la colección del museo. En la planta baja del museo, en 1910, Schiaffino dispone la colección de calcos que él había comprado en Europa y esa colección de calcos había sido dispuesta junto con la colección de esculturas del museo, con importantes piezas de la colección como el Beso de Rodin, entre otras. En agosto de 1922, cuando se decide trasladar el canto al trabajo al Museo de Bellas Artes, se lo coloca
en ese hall central, en diálogo con muchas de los calcos que había adquirido Schiaffino y en diálogo también con algunas piezas de la colección. Así se lo puede ver en algunas fotos de la época, próximo al calco del Moisés de Miguel Ángel, al calco del San Jorge de Donatello y próximo también a una escultura de Barriás, Los primeros funerales, y a dos obras de Rodin, al Beso y a La Tierra y la Luna. Ese diálogo que se planteó entre estas piezas marca un poco también aquellas fuentes en las que abrevó el propio Irurtia y que pueden rastrearse a lo largo de la colección. Esta decisión de las autoridades del museo, en ese momento a cargo de Cupertino del Campo, de colocar Canto al Trabajo en el hall, en el acceso principal del museo, dio lugar a distintos tipos de comentarios. Era una manera, por supuesto, de legitimar la obra de Irurtia, que además había tenido un largo proceso de elaboración, pero a la vez entraba en disputa con el campo local. En ese momento el campo artístico porteño, argentino, estaba bastante movilizado por aquellos artistas de la generación más joven como Petoruti, Jules Solar o en la escultura Curatela Manes, que venían trayendo a nuestro país el lenguaje de las vanguardias, con lo cual el que se hubiera colocado una obra de Irurtia en el hall del museo había dado lugar a distintos tipos de suspicacias. Así, la obra de Irurtia en ese espacio recibió al público porteño o a los visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes desde 1922 hasta 1927, cuando fue trasladado al emplazamiento de la Plaza Dorrego. Desde ese lugar pasó un tiempo hasta que se lo emplazara en su ubicación actual frente a la Facultad de Ingeniería en la Ciudad de Buenos Aires. El Museo de Bellas Artes, entre su colección y entre la colección de obras de Irurtia, posee un torso, que es el primer torso que hace del monumento. Ese torso él se lo regala a su apoderado y amigo, el doctor Carlos del Case, y el doctor del Case lo ubica en el jardín de su casa, acá en la calle Sucre y Cuba, la Casa del Ángel, la conocida Casa del Ángel. Ese torso permanece allí hasta 1974, cuando la hija del doctor del Case lo ofrece en donación al museo, momento en que el torso entra en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Por otra parte, también en la colección del museo se encuentra la primera fotografía del monumento que Irurtia le manda a Schiaffino cuando está trabajando en todo el proceso de elaboración de la pieza en París. Bueno, es importante destacar que el Canto al Trabajo, una de las mayores obras de Irurtia, o de las que él consideraba como sus mejores obras, está dedicado en el pedestal a Gertrudis Radersma, que fue su primera mujer, con la cual se casó en 1903 y vivió con ella hasta su fallecimiento en 1935. La obra, al lado de la firma de él, que dice Irurtia Estatuario, dice a Gerdita, que era la forma cariñosa que Irurtia tenía de llamar a su mujer, que era Gerda, Gertruida, Gerda, Gertrudis en castellano, y él llamaba Gerdita.